pero muy buenos días. ¿Cómo le va, don Oscar? Buenos días, don Iván. Buenos días, gente de Radio Nacional Bahía Blanca. Otro sábado fresquito. Se vino. Era necesario. Y tuvimos un pequeño veranito que, bueno, ayudó porque después la cuenta del Gabio, ¿cómo es, no? No, ni hablar, esa es otra historia. Nosotros ahora, por suerte, estamos en la zona fría, los jubilados vamos a tener un descuentito, así que... Pero la otra gente vio cómo es. Pero suma. Ah, sí. Bueno, vio que el otro día hablábamos de la bajante del Paraná y hablábamos con el tema de el Rosario Puerto Belgrano. Creo que vamos a tener que pensar seriamente en el Rosario Puerto Belgrano. 350 millones de dólares ha perdido esta bajante. Sí, realmente creo que es tiempo también de pensar que no por alguna razón, no porque se les ocurrió, tuvieron la idea de enlazar Rosario con Bahía Blanca. Las bajantes del Paraná no son de ahora, algo eso es normal, claro, exactamente. Pero entender de la necesidad de este servicio fundamental, donde sale la riqueza del país, eso creo que son obras que no se tienen que demorar, o no se deberían demorar. Y con 2 bajantes hacemos desde Rosario a Puerto Belgrano. Verdaderamente creo que... Y que hay mucho, porque juntamente con eso viene el desarrollo de otras cosas de la mano que ayudan a que verdaderamente se motorice toda esta región. Sí, esperemos que de alguna manera todo esto del niño y la niña de alguna manera no traiga tantas complicaciones para nuestro querido país, y como así también para los países vecinos que por ahí utilizan nuestros puertos, ¿no? Tanto Bolivia, Paraguay, lamentablemente tienen esas cosas, ¿no? Que nuestros puertos hoy trabajamos con el Belgrano Cargas hacia la zona del Gran Rosario, NSA, el mismo Belgrano Cargas San Martín, y que tengamos ese pequeño problemita, creo que de alguna manera va a influir sobre nuestras exportaciones. Así que bueno, esperemos que de alguna manera todo se solucione. El tema climático, por supuesto que, si bien depende de la mano del hombre, porque por ahí el hombre es el que de alguna manera influye en las decisiones que se toman, pero bueno, creo que deberíamos pensar en ver qué podemos hacer con el Rosario Puerto Belgrano. Si bien hoy Ferroexpreso Pampeano tiene un flujo bastante importante de cereal, que antes ibas al puerto Rosario y está viniendo al puerto de Ingeniero Guay, con el tema de esta bajante que no es de hoy, hace 2 años que está ocurriendo esto. Bueno, pensemos que hay que darle una solución al futuro problema que, más allá del que tenemos hoy, podamos tener. Así que bueno, hablábamos en una época de las barcazas, hablamos de algún otro medio de transporte para poder suplir a los puertos tanto de Ingeniero Guay como al puerto de Necochea en el tema cerealero. Así que bueno, veremos si el niño y la niña se comportan, porque veo que los niños a veces son medios rebeldes y bueno, nos dejan sin agua. Sí, pero uno tiene que ver o prever, no sé, entendiendo que la naturaleza tiene ciclos y cauces diferentes por donde llevarla, uno no contra eso tampoco puede no tener, pero sí prever qué se puede hacer. Bueno, por eso de acá a futuro lo hablábamos el otro día con el ingeniero de Alaf, pues ya me voy a acordar, donde hablaban que aún él trabajando en Ferrocarriles Argentinos en la línea Mitre, él manifestaba que se había hecho un proyecto que tenía que ver con volver a enlazar Bahía Blanca con Rosario, y a su vez
hacer enlaces al ramal desde el San Martín y desde el Sarmiento hacia el ramal del Rosario Puerto Belgrano, como lo tiene hoy Ferroexpreso Pampeano allá en Callejones, en el RPB. Así que bueno, por ahí las autoridades nacionales van a tener que tomar la decisión de alguna manera de ver la factibilidad de Rosario Puerto Belgrano, ponerlo a trabajar. Ahí también hay un problema de una laguna que hace muchos años que hizo que el ramal se interrumpiera, porque hasta el 78 trabajaba. Es más, en la época de FA, nosotros, estamos hablando de los años 82, 83, íbamos desde Pringles, íbamos a Coronel Suárez, porque no había un ramal que uniera la estación Suárez Roca con Suárez Mitre. Después sí lo hizo Ferroexpreso Pampeano y va una o dos estaciones por ahí a ese ramal a buscar cereal. Pero en aquella época íbamos desde la estación Coronel Pringles a Suárez Mitre y traíamos cereal con el personal de Suárez. Teníamos hasta una comuna en Coronel Suárez del Mitre. Así que por ahí, de alguna manera, a futuro, podremos trabajar con el Rosario Puerto Belgrano debido a la creciente siembra de soja en nuestro norte. Y que se están batiendo también récord de siembra de maíz y de trigo. Realmente hay... Sí, una gran cantidad de sembradíos, dijo el paisano. Así que bueno. ¿Y usted a quién va a entrevistar o a quién tiene por ahí para entrevistar? Tenemos, si podemos conseguir la comunicación, tenemos, según la historia o como se ha denominado llamar, es el último relojero. Del ferrocarril. Del ferrocarril. Realmente tiene historias riquísimas, más que interesantes por su función, por lo que él fue, distintos mitos sobre los relojes, tanto de Constitución como de retiro. Bueno, estamos intentando ver si lo podemos sacar en línea. Realmente uno se pone a hablar con personas que tienen ya una edad un poco mayor a la nuestra y con esas vivencias, con esas riquezas que realmente es interminable lo que se puede ahondar, buscar y de pronto que te cuentan esas cosas y que te llevan en la memoria y te dejan pendiente tantas cosas. Sí, y pensar que había un oficio de relojero en los ferrocarriles. Tal cual. Sí. Por eso. No era que se contrataba, no, había un personal que se dedicaba a recorrer la línea y a verificar el estado de los relojes. Por eso vamos a ver, lo tenemos en línea al señor Carlos Valderrama, a quien hemos llamado o se da de llamar, ya conocido en el mundo ferroviario como el último relojero. Buenas tardes, buenos días, señor Carlos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy bien. ¿Cómo anda eso? Bien, escuchando el programa, escuchando la audición y bueno, ante todo, saludo a toda la audiencia, a todos mis compañeros ferroviarios especialmente, ¿no? Yo sé que entre ustedes también hay ferroviarios y bueno, a los ferroviarios de todo el país, un saludo grande. Bueno, muchísimas gracias. O sea que estamos a horario el Roca, diríamos, como se decía antiguamente. Así es, exactamente. Bueno, cuéntenos un poquito cómo está la historia de los relojes, cómo sigue la historia de nuestros relojes ferroviarios. Y la historia, bueno, está llena de matices, digamos, es toda una historia muy amplia, muy grande, ¿no? En materia de los relojes y el ferrocarril, yo siempre los asocio, y es una historia que hay que remontarse en el tiempo, el porqué de los relojes y el ferrocarril, ¿no? Algo parece tan digamos, no importante, pero que tiene una importancia terrible por la sincronización. Esto no sucedía hace 200 años, en el comienzo de la era ferroviaria, la noción del tiempo era menos precisa que hoy en día. Finalmente, y después las grandes empresas,
como había distintos usos horarios, había complicaciones. Entonces hubo una necesidad de hacer una unificación horaria. Mucha gente no sabe todo esto, ¿no? A veces no le da importancia o no le damos importancia. Al comienzo ningún país tenía una hora unificada en su territorio. Cada uno tenía su uso horario y se viajaba de este a oeste, especialmente en las primeras líneas, ¿no? Las líneas inglesas. La primera, que unía Londres con Bristol, fue la primera en unificar el uso horario para sus servicios. Y después, en 1840, a través del Observatorio de Greenwich, adoptó la hora proporcionada por este meridiano. Era necesario hacerlo, obviamente, ¿no? Sí, a nivel mundial. Exactamente. Y después pasó mucho tiempo para que Europa tomase este ejemplo. Italia lo hizo en 1886. Y según la hora de Roma, Alemania en 1883, según la hora de Berlín. Y en el 1911 Francia adoptó la hora de Greenwich. Las grandes estaciones del mundo, como la Gran Terminal Central de New York, la Estación Central de Atocha, las estaciones grandes que tenemos acá en Constitución Retiro, tienen grandes relojes, ¿no es cierto? Lamentablemente, en su momento fueron abandonados con las privatizaciones, fue abandonado el mantenimiento especialmente, ¿no? Carlos, y el mantenimiento, en el caso específico de Constitución, ¿quién lo hacía, quién lo hace o cómo está el reloj de Constitución hoy en día? Y el reloj de Constitución tiene una historia muy particular. La estación, que en su primer momento se denominó como la Plaza de las Carretas, y ahí fue ubicada la primera terminal de Ferrocarril Sur, sufrió distintas modificaciones al cabo de los años, ¿no? Creo que son 5 en total. En una de ellas se colocó un gran reloj monumental de la firma Gillette y Johnston, un reloj carrillón. Gillette y Johnston es una firma muy importante en el mundo de la relojería, tal es así que el reloj de la Torre Monumental de Retiro, antiguamente conocido como la Torre de los Ingleses, es de la firma Gillette y Johnston. Este reloj es un carrillón. El carrillón tiene diversos tipos de melodías. Este tiene la más universal, la más conocida hasta en los mismos relojes domésticos, que es la melodía Westminster. Este reloj siempre lo mantuvo el personal de relojería de los ferrocarriles. Cada línea tenía su taller de relojeros y bueno, no nos olvidemos que esto lo iniciaron los ingleses y bueno, en ese aspecto también ponían dedicación para que esto se mantuviera y sucediera así. El reloj con el paso de los años había dejado de funcionar. Yo todavía no estaba en el sector, pero tengo referencia respecto a eso. Y hay una curiosa anécdota. Se lo recupera, se lo pone en estado original y para los años 60, mediados, ya creo que fines de los 70, se lo habilita nuevamente para que dé hora al público. ¿Y quién viene para esa ceremonia, digamos? Lo transmite un conocido programa de televisión en aquellos años, Sábados Circulares de Mancera. Y bueno, en el recinto que tiene este reloj, la cúpula de Retiro que da a la calle Brasil, lo que se denominaba en la jerga ferroviaria el edificio viejo, sí. Ahí ingresan las cámaras y bueno, se corta una cinta de inauguración y se pone nuevamente en marcha. Ese reloj había sufrido algunos daños porque la cúpula tampoco tenía el mantenimiento y había filtraciones de agua, ¿no es cierto? En ese momento volvió a funcionar y funcionó hasta la década del 90 en las privatizaciones ferroviarias. Lo mantenía siempre el sucesivo personal ferroviario, que a medida que se iban retirando, jubilando, se iba reemplazando con personal de oficio. Ustedes saben bien que salían las publicaciones de vacantes internas y se cubrían los puestos de toda índole, porque en ferrocarril existían todos los oficios. Sí, sí. Entonces se presentaba el postulante y bueno, previo examen teórico y práctico, se dedicaba a trabajar en el taller de relojería instrumental. Y este reloj fue reparado y mantenido hasta esos años. ¿Qué sucede después?
vienen las privatizaciones, los privados prescinden de los servicios del taller de relojería y tantos otros talleres y sectores más pequeños, y es abandonado. En la década, no en la década, sí, un par de años atrás, en la anterior gestión del gobierno, se da un auge de recuperar las estaciones terminales, como Retiro, como Constitución, 11, y bueno, se dedican a ver cómo pueden funcionar nuevamente el reloj Carrillón de Constitución. Yo en su momento fui consultado por este tema y fui a verlo. El reloj había sido vandalizado después de tantos años. El reloj había sufrido actos de rotura, de pillaje. El bronce es muy codiciado. Claro. Este cuarto donde estaba el reloj permanecía cerrado con candado. Obviamente rompieron el lugar y bueno, fue vandalizado. El estado era, digamos, de daños importantes. No obstante, no era tan imposible, porque se podía lograr recuperarlo. Quien me consulta era el arquitecto a cargo de la obra, un gran amigo en la recuperación, porque buscaba a alguien y bueno, llegó la información de que quién se ocupaba de este reloj. En realidad no era solamente yo, ¿no es cierto? Hago por ahí hincapié porque me convocan, pero nosotros éramos 8 relojeros en su momento de esplendor y lo reparaban cualquiera de los muchachos. No era una reparación tampoco de una sola persona, se hacía entre varios, ¿no? Y bueno, pasó el informe a las autoridades superiores de este muchacho, del arquitecto, y desistieron de la contratación. En realidad no iba a haber una contratación, porque yo ofrecí mis servicios en forma gratuita, totalmente gratuita. Posteriormente convocan una empresa con sede en Córdoba que hace, digamos, un reemplazo del mecanismo. El mecanismo de este reloj nunca fue recuperado en realidad. Se anuncia a través de un spot publicitario que se había recuperado la gran terminal y que también se había recuperado y volvían a sonar las campanas porque tiene sonido el reloj de Constitución. Esto es falso. En realidad pusieron un sistema electrónico y nunca se restauró ni se reparó ese reloj. Este sistema electrónico hace mover las agujas, nada más, que dan a la fachada de la plaza, ¿no? Nunca fue recuperado. Eso no lo sabe mucha gente, ¿no? Realmente el que accedió al lugar y ve que el reloj sigue detenido y en su estado dañado, digamos, y sin funcionar. El reloj fue accionado las agujas por un movimiento electrónico. O sea, perdón, Carlos, da la hora, pero electrónicamente. Exactamente. Perfecto. Eso mismo aconteció con los relojes del hall. En el hall de Constitución, antiguamente había un reloj colgante de 5 caras que se denominaba Burberry. Ahí habían estado los Casimirs Burberry de publicidad, y por eso se lo denominaba Burberry, ¿no? Y después existen 4 relojes que están en B, sobre las plataformas 11, 12 y creo que 4 y 5, dando al hall. Esos también fueron accionados o, digamos, puestos en marcha por esta empresa que también no recuperó los mecanismos originales, puso una máquina electrónica y tampoco funciona hoy en día. ¿A qué apunto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué desistieron de la puesta en marcha por mi parte y con algún colega mío también, ¿no? Relojero ferroviario? Porque seguramente había una importante suma que cobró esta empresa y obviamente se arruinaba el negocio, ¿no? Yo lo hacía gratis. Claro. Y me da pena porque no es solamente por haberlo hecho, sino que es muy distinto, es decir, recuperamos y restauramos el viejo reloj cuando realmente no fue así, ¿no? Es una pena, porque se podía haber hecho, era complicado, pero había contactos en Inglaterra que podían proporcionar y también la industria nacional podía aportar, por ejemplo, para alguna pieza faltante, algún diseño en torno, sobre algún buje grande que se habían robado, sobre algún elemento
importante se podía hacer acá en el país también, ¿no? Carlos, hablamos con gente de Trenes Argentinos y lo traemos a Bahía Blanca y recuperamos el viejo reloj que está... ¿En la estación? Claro, que está en los andenes. Ah, sí, lo conozco. A ver, ¿de cuál reloj me hablan ustedes de la estación? ¿El que está Hay en la dos. cúpula? Claro, uno en la cúpula y otro en el andén 1. Claro, de la cúpula está andando. Sí. Ah, me alegro. ¿Andando? Sí, está en funcionamiento. No sé cuál es el sistema, pero el de los andenes no. No, el de los andenes no. Yo fui hace muchos años a Bahía a reparar cuando... A ver, la carrera dentro del taller nuestro empezaba desde ayudante, siguiendo por el puesto de medio oficial, encargado de equipo y jefe del taller. Siendo oficial, viajé a Bahía a reparar el reloj de la cúpula y algún reloj más de ahí de la dependencia. Estaba la superintendencia de transporte también ahí. Sí. Y bueno, y teníamos un taller de relojería ahí en Guaite, creo que eso alguna vez lo comenté también. Ajá. En Guaite teníamos ¿En la un usina? taller en la estación. Ah, en la propia estación. En la propia estación había un taller de relojería pequeño que dependía de nosotros, de Constitución, donde trabajó Tuminelo Ah, y después trabajó Jorge Mendía, los dos fallecidos lamentablemente, ¿no? Yo fui a hacer la transferencia del taller en su momento también ahí. Ellos también hacían el mantenimiento de ahí, pero cuando había necesidades ya más importantes, digamos, de reparaciones más importantes, acudía a reparar ese reloj sí. de la estación. Verdaderamente, ¿no? De la mano de los relojes, cuánta cultura y cuántas situaciones han pasado a lo largo de los años en nuestro querido país y cuánto tenemos para hablar y básicamente para conocer. Yo creo que sí, realmente, a ver, por ahí es algo que no se le da mucha importancia, ¿no? Hoy en día la tecnología nos permite tener la hora en un celular, ¿no? Ya ni siquiera un reloj de muñeca. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y casi todos los relojes que teníamos en ferrocarriles, yo recorrí distintas líneas reparando, no solamente líneas Roca, porque, por eso digo, nuestro título El último relojero, porque cuando las demás líneas, después de las privatizaciones, se quedaron sin personal de oficio, fui convocado. Trabajé en ONCE, en el Mitre también, reparando relojes que ya no sabían quién los podía reparar, digamos, ¿no? Y teníamos un patrimonio muy rico en materia de relojes, no solo británicos, el 80% eran relojes británicos, pero el 20% restante se dividía en relojes americanos, alemanes, angloamericanos, y después, bueno, por supuesto los franceses, ¿no? Las compañías como el RPB, como el Compañía General, tenían unos relojes exquisitos, franceses, de la firma Henri Lepaut y Paul Garnier, relojes de pie hermosos. Carlos, realmente el tiempo en la radio pasa rapidísimo, más de lo que uno quisiera y quedan cosas, temas pendientes para hablar y situaciones, y usted estaba hablando recién del RPB y empezamos nosotros hablando de la necesidad de recuperar el RPB, pero... Causalidades. Pero bueno, yo creo que si usted nos permite, tendremos en algún momento, hoy la temática ferroviaria en realidad está en auge y hay tanto material para hablar, pero si usted nos permite en algún momento poder retomar esto, porque no solo que es interesante, es una parte de la cultura y es algo que yo creo que no tenemos ni que desconocer ni que olvidar, pero a veces... las distintas circunstancias pareciera que estas cosas se pasan por alto. Es nuestra historia. Es nuestra historia. Es verdad, es nuestra historia. Y bueno, yo me permito decirle, y por ahí, como dice usted, el tiempo es tirano, y nosotros podemos llevar a través de nuestra memoria como si fuéramos viajeros del tiempo y recordar el reloj de la estación de nuestro pueblo o ciudad. Tal vez aquí, cerca, o tal vez en alguna provincia lejana, de la que alguna vez partieron tantas personas en el tren buscando nuevos horizontes. Allí, seguro en algún rincón de la memoria y del corazón, todavía está el jefe de estación mirando su reloj para hacer tañer la campana,
y el viejo guardatren todavía mira su reloj de bolsillo para hacer sonar su silbato y preparado para agitar su pañuelo verde y despachar aquel tren que nunca vamos a borrar de nuestro corazón. Seguro fueron esos momentos cuando los relojes ferroviarios marcaron las horas más felices de nuestras vidas. Sí, convengamos que uno se imagina una escena, ¿no? Mirando el reloj, a qué hora vendría el tren. Y por ahí uno se da vuelta y miraba si había un reloj en la estación para ver si estaba a la misma hora. Y era la hora de la partida, ¿no? Es verdad, porque casi en todos los pueblos los lugareños tomaban la hora oficial del ferrocarril, Sí, sí. sincronizaban los relojes. Eso era natural casi, establecido. Bueno, es muy amplio y yo estoy a disposición de ustedes. Cuando ustedes quieran podemos retomar, continuar. Hay tanto para hablar, tanto para contar. Sí, seguramente, Carlos. Ahora, realmente agradecidos por su tiempo, deseándole que tenga un excelente fin de semana y será hasta una próxima oportunidad, entonces, si usted lo permite. No me quiero despedir sin antes no recordar a viejos compañeros, que siempre lo hago en cada oportunidad que tengo, mis maestros, y que son merecedores de que ustedes en este momento me estén contactando. A ellos les debo mi saber. Santillán, la familia Castelvetri, que fueron creo que 4 generaciones de relojeros ferroviarios, no sé, Del Pino, Pegorari, tantos otros amigos, mis compañeros de toda la vida, distintos oficios, Rojas, que vive en Mar del Plata, Mendía, pobrecito, fallecido ahí en relojero, no sé, Biaín, un gran amigo, mi compañera también actualmente, Adela Velázquez, y tantos que me perdonen si me olvido de alguno, pero ellos están en mi corazón. Y los compañeros fraternales que siempre nos han llevado en las cabinas de las locomotoras cuando íbamos a algún pueblo perdido a reparar algún reloj. De ellos me quiero acordar. Mi saludo para todos ellos. Muchísimas gracias, señor Carlos. A sus órdenes y bueno, cuando quieran, el reloj de Bahía seguramente debe ser un reloj de pie, lo podemos poner en marcha. Bueno, muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias por su tiempo. Un saludo grande.